teórico correspondiente al 12 de octubre del 2021. Iniciamos con el tema 5 dedicado al estudio de Vicente Gervasi. Y empezamos un tema nuevo. Vamos a considerar algunos poquitos poemas de Vicente Gervasi, uno de los mejores poetas hispanoamericanos del siglo XX, venezolano, de ascendencia italiana, como su apellido Gervasi lo indica, aunque en realidad todos lo conocemos por Gervasi. Nace en un pequeñito pueblo llamado Canoabo, del estado de Carabobo, al noroeste de este país, de Venezuela. Un pueblito de economía agrícola, con pequeños emprendimientos de café y cacao. Nace muy estrenado el siglo XX, en 1913, es de la misma generación de Lezama Lima, de Octavio Paz, entre los escritores que vemos en el programa. Y en 1923 hace un viaje importante a Italia, ahí va a hacer sus estudios sobre todo secundarios. La poesía bucólica va a ser una de los entramados textuales que va a evocar su ascendencia italiana. A su vuelta, en 1929, participa de un grupo con mucho peso, un grupo literario, hasta el año 41, que se llamó Viernes, y este grupo literario se dedicaba sobre todo a retomar y a revisar, como muchos grupos de artistas de la época, por una parte las vanguardias históricas europeas, pero también vuelven a los románticos alemanes, a los románticos europeos, en general, y siempre, no es cierto, con un oído, por una parte, en lo que está de moda o en lo que se está poniendo de moda, pero por otra parte, con un oído muy atento en lo propio, en lo autóctono, como lo veíamos también en Carpentier. Va a ser un equivalente Viernes del grupo Orígenes, al que perteneció en realidad, que fundó Lezama Lima, luego lo vamos a ver, y el grupo Contemporáneos en México, entre otras muchas búsquedas que están dispersas por toda Hispanoamérica. Una de las constantes de estas búsquedas, de este grupo de literatos, de escritores, mejor dicho, venezolanos, va a ser sobre todo la reflexión sobre el espacio, que a nosotros nos interesa de manera particular. Por una parte, en torno a grandes preguntas que tienen que ver sobre lo que podríamos sintetizar con la denominación el ser latinoamericano, pero no solo el ser latinoamericano, sino también el ser humano, la relación entre espacio y el ser humano, la relación entre espacio y la existencia, y también otra constante que va a perdurar en Gervasi va a ser un matiz simbólico en el tratamiento de la naturaleza. Después vamos a ver de qué se trata, pero por lo pronto lo presentamos así. Como casi siempre en estos tramos de Hispanoamérica, irrumpe, ¿no es cierto?, la dictadura. Ya estamos a mitad del siglo XX, luego de que Rómulo Gallegos, un gran escritor, probablemente lo escucharon mencionar, su gran novela Doña Bárbara, llega a la presidencia, es destituido por las Fuerzas Armadas y queda como presidente Marcos Pérez Jiménez. Hasta el 58, hasta 1958. Ahí va a asumir Rómulo Betancourt y entonces Gervasi puede retomar sus actividades diplomáticas, que habían quedado, por supuesto, en pausa, y va a ocupar las funciones de consejero cultural de la Embajada de Venezuela en Chile. También va a ser embajador en Haití, en Israel, en Polonia, hasta los años 70. Murió en 1992 y tiene muchas obras, pero la más famosa y la más conocida, la más popular, podríamos decir, es Mi padre el inmigrante, porque también fue un poeta popular, al menos con ese poema, ¿no? Luego nosotros nos vamos a concentrar en los espacios cálidos, Por arte de sol, en algunos poemas, quiero decir, posteriores, que ustedes tienen la selección realizada por la cátedra. Vamos a ver un grupo muy escueto de poemas, porque, las características de la cursada, como ustedes saben, son muy particulares, entonces nos vamos a reducir un poquito. De fondo escuchábamos Alma Llanera de Tito Simón,
en realidad su nombre es Simón Rodríguez. Es un tema muy popular, como Guantanamera, un clásico, no solo venezolano, sino latinoamericano, que tuvo muchos intérpretes. Por eso ahora estamos escuchando la versión realizada por la Orquesta Juvenil Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel, que es muy famosa. Cuando vimos la novela Los Pasos Perdidos, la novela corta, nosotros evidentemente pudimos advertir que la selva con la que nos encontramos en el núcleo, ¿no es cierto?, de este texto, estaba atravesada por una red muy vasta, muy voluptuosa de textos. Es decir, que era un espacio absolutamente ya transitado por las escrituras anteriores. Bueno, no solo la selva de la que se ocupa Carpentier en Los Pasos Perdidos, sino el espacio venezolano está atravesado no solo por textualidades, sino por muchos estratos simbólicos que comienzan a tramarse desde la conquista y de la colonización española. Estamos hablando, por ejemplo, desde la llegada de Colón a este espacio, ¿no es cierto?, a la boca del Orinoco, y de ahí en adelante una cantidad innumerable, podríamos decir prácticamente, de textos que contemplan este espacio. Y en este contexto, el espacio venezolano también está atravesado por muchos paradigmas, entre los cuales el paradigma económico es uno de los más importantes. Como ustedes ya deben haber percibido, el espacio, ¿no es cierto?, como categoría es interdisciplinario, y además en el espacio confluyen muchos discursos que están, como veíamos en las primeras clases, atravesados por diversos intereses. Entre ellos, el interés económico es uno de los más evidentes, no tanto por cómo se muestra, no tanto por cómo se exhibe, sino justamente por cómo diseña diversos aspectos atinentes al espacio. Y en este contexto, por supuesto, el mapa del petróleo en Venezuela es un mapa no solo vasto, sino justamente altamente valioso. Estamos en una época en donde, hablando de la época de Gervasi, ¿no es cierto?, en donde justamente hay un ingreso de capitales extranjeros muy fuerte en torno a la explotación del petróleo, y los renombres de las empresas son, por ejemplo, Shell y Standard Oil. Standard Oil, por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial va a tener prácticamente acceso a la mitad o a más de la mitad de los pozos petroleros, y como vemos se da nuevamente la presencia de otra leyenda con otros matices, con otros colores, que es la leyenda del Dorado. Esta explotación del petróleo en manos eminentemente extranjeras en esa época desplazó a otras economías regionales importantes, que eran las pequeñas economías vinculadas al café o al cacao. Y por supuesto que esto no tiene que ver solamente con un espectro económico, sino también que tiene consecuencias con respecto al paisaje, porque este paisaje conocido es transformado. Es justamente este paisaje que se va transformando el que Gervasi quiere preservar en su poesía. Es verdaderamente una poesía muy amorosa, porque no solo tiene que ver con un anclaje en la tradición, con un anclaje en el tiempo pasado, sino que tiene que ver con una memoria afectiva que percibe y que quiere preservar en la escritura esa saga familiar, esa saga de los afectos más íntimos y su lazo con el espacio. Esa es la hermosa configuración del paisaje que vamos a asistir en Gervasi. Entonces, acá se nos va complicando un poco el panorama, pero bueno, acá viene entonces dos aspectos importantes. Por una parte, el objetivo de revisar y de construir estéticas vinculadas a la naturaleza y al hombre latinoamericano en una indagación universal, sin desprenderse de sus particularidades, de sus singularidades. Es decir, se busca indagar en la naturaleza y el hombre latinoamericano, pero teniendo en cuenta búsquedas, temas, un contexto universal. Es decir, no va a concentrarse Gervasi, ni tampoco Octavio Paz, mucho menos, ni Lezama Lima, se van a concentrar en lo propio, aislado del mundo, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? A partir de diversas estrategias que se van incorporando, se constituye una estética singular con
una impronta autóctona propia que, además de ello, indaga cuestiones universales. Entre ellas, uno de los temas principales va a ser la indagación entre sujeto y espacio, que no solo va a tener resonancias en lo latinoamericano, sino también resonancias con respecto a indagaciones universales. ¿Cuál es la relación del hombre con su espacio? Por ejemplo, como pregunta. ¿Qué importancia tiene el paisaje en la construcción de una estética propia? Otra pregunta que se hacen estos escritores. ¿Cómo puedo configurar el paisaje a partir de estrategias que sean modernas, pero al mismo tiempo que no se desprendan y que no se independicen de mi singularidad como latinoamericano, como venezolano, como cubano, como mexicano? Estas son las preguntas, las grandes preguntas que se hacían estos escritores, a las que dieron respuesta, como vamos a ver. Y la segunda cuestión, que tiene que ver con estos últimos aspectos que mencionaba, está concentrado en la indagación, en la interrogación, en el lazo entre espacio y memoria afectiva. En primer lugar, para intentar, como yo de alguna manera les decía en la presentación, contrarrestar lo transitorio, es decir, un tiempo que pasa y que por lo tanto cambia el paisaje, pero que sin embargo esas modificaciones del espacio no son tan aceleradas como el paso del tiempo. Entonces la escritura trata de imprimirse de ese espacio. Por supuesto que estamos hablando de un espacio habitado, por lo tanto de un paisaje. Entonces, por una parte, una escritura que trata de contrarrestar la experiencia de lo transitorio, y por otra parte, este espacio vinculado con la saga familiar. Ahí es donde, por supuesto, nosotros vamos a vincular a Gervasi con el eje de la materia, que es Recintos del Amor, y cómo en este espacio confluye el diverso entramado, la red plural y rica de la saga familiar, y además esconde, ¿no es cierto?, en sus recovecos, retomando una vez más a Bachelard, esa historia vivida.